Para conversar sobre este mismo tema, agradezco la comunicación al abogado Ambrosio Michel, litigante en temas de delitos fiscales y lavado de dinero. ¿Cómo estás, Ambrosio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, por la invitación. A tus órdenes. ¿Cómo leer, cómo interpretar pues esta disposición que ya fue aprobada ayer? Uno como cliente de la banca, uno como pues empresario, como persona física, como periodista. ¿Qué implicaciones va a tener esto que aprobaron ayer los diputados pues afines al partido en el poder? Pareciera ser que el punto importante que se está ventilando en este momento es que de esta reforma, este proyecto de reforma, se había eliminado la obligación que se había establecido por parte de la Cámara de Diputados de obligar a la Unidad de Inteligencia Financiera a notificar directamente a aquellas personas a quienes les hubiera bloqueado cuentas. Esto es así porque esto es una iniciativa, es un proyecto de reforma que viene desde febrero, marzo del 2019, derivado de una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena en el Senado. En este proyecto venía prácticamente igual al que se aprobó actualmente, que se ya envió al Ejecutivo. Originalmente se establecía que solo los bancos debían notificar a las personas a las que se le habían bloqueado las cuentas. En la Cámara de Diputados, dentro de este mismo proceso legislativo, originalmente se había establecido que también fuera la Unidad de Inteligencia Financiera quien hiciera esta notificación. Ahora, una vez que regresa de nueva cuenta al Senado, se establece, al Senado se revocó esta propuesta y en definitiva se estableció que solo las instituciones financieras más no la Unidad de Inteligencia Financiera realizará esta notificación. Ahora, este no es el punto importante de esta reforma. El punto importante de esta reforma consiste en lo siguiente. Dentro de la exposición de motivos de esta iniciativa, lo que se señaló era que se estaba buscando introducir, y se logró, en la Ley de Instituciones de Crédito un capítulo quinto, en concreto un artículo 116 bis, en el que se establece un procedimiento para que aquellos afectados por estos bloqueos impugnen esta determinación. Con esto, dice la exposición de motivos de este proyecto de reforma, que lo que se busca es brincar la inconstitucionalidad que había establecido la segunda sala de la Suprema Corte al establecer que solo los bloqueos ordenados expresamente por una autoridad extranjera son los que podía ejecutar la Unidad de Inteligencia Financiera, más no aquellos bloqueos que provinieran de procedimientos internos o investigaciones nacionales. Esto es de la mayor relevancia, porque con esto, de acuerdo con la iniciativa, lo que se busca es brincar la inconstitucionalidad de que adolece el artículo 115 y las discusiones de carácter general con base en las cuales la UIF bloquea las cuentas. Es un tema muy importante al que debemos estar atentos. Yo en lo personal no coincido con que se cumplen o se brinca o se soluciona el vicio de inconstitucionalidad que estableció la Corte por conducto de su segunda sala, en virtud de que lo que señaló la segunda sala de la Suprema Corte fue que solo haciendo una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, solo podía decretarse el bloqueo de cuentas por la UIF cuando expresamente lo pidiera una autoridad extranjera o un organismo internacional, con independencia de que hubiera un procedimiento en México. No, es más, la disposición, la orden, la tesis dice expresamente que no procederá el bloqueo de cuentas cuando un procedimiento cuando un bloqueo provenga de una investigación nacional. Oye, Ambrosio, Esto es de la mayor relevancia. claro, sin duda es muy grave porque ya no tiene ataduras la Unidad de Inteligencia Financiera y lo que pudiéramos ver en el corto plazo, pues es la emisión a diestra y siniestra de congelamiento de cuentas, ¿verdad? Eso es lo que busca la autoridad con este tipo de reformas, legitimar la facultad de la UIF para bloquear cuentas y brincar la posible inconstitucionalidad ya establecida mediante jurisprudencia de la ¿Y Suprema cuáles Corte. serían, y cuáles serían los criterios o el razonamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera conforme a esta iniciativa para bloquear cuentas? Que como ya existe un procedimiento previsto en ley,
que antes no lo existía, sino solamente en las disposiciones de carácter general, se estaría salvando la inconstitucionalidad prevista por la segunda sala de la Corte. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que también la primera sala de la misma Corte estableció que estos bloqueos llevados a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera también son inconstitucionales porque están invadiendo facultades del Ministerio Público, puesto que cuando dicha unidad determina el bloqueo de cuentas, lo hace en virtud de una investigación que tiene relación con delitos. Y para poder llevar a cabo el desbloqueo de dichas cuentas, se tendría que acreditar por parte del cuentaviente que no está relacionado con ningún hecho delictivo, lo cual única y exclusivamente corresponde al Ministerio Público y por esta misma razón sería violatorio al invadir las facultades de investigación previstas en el artículo 21 de la Constitución para el Ministerio Público. Ahora, esto ya se votó ayer, ya es una cosa aprobada. ¿Qué posibilidad hay de que se revierta? ¿En qué instancia tendría que irse a discutir a la Suprema Corte de Justicia? Esta misma reforma lo que establece es un procedimiento de impugnación que puede hacerse mediante el recurso de revocación previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, los cuentavientes que se ven afectados con estas disposiciones podrán seguir acudiendo al amparo en virtud de que en términos del artículo 107, fracción cuarta de la Constitución, cuando en aquellos casos en los que las leyes no den las mismas condiciones u otorguen una suspensión con los mismos plazos que establece la ley de amparo, el afectado, el quejoso, podrá acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de acudir a otros recursos administrativos como sería el recurso de revocación. Luego, entonces, la manera de seguir impugnando este tipo de determinaciones, en concreto el bloqueo de cuentas por parte de la UIF, seguirá siendo viable a través del juicio de amparo indirecto. De la misma forma, tendremos unas nuevas argumentaciones, unas nuevas actuaciones por parte de la UIF para llevar a cabo este tipo de acciones que se seguirán combatiendo en esta misma medida. Pues Ambrosio Michel, litigante en temas de delitos fiscales y lavado de dinero, ex subprocurador, por cierto, fiscal y autor de varios libros en la materia. Te apreciamos mucho estas consideraciones, estos puntos de vista. Muy buenas tardes. Muchas gracias y que tengan muy buen día tú y todo tu auditorio. Igualmente, hasta pronto.